Saludos, mis queridos estudiantes, buenas noches. Bueno, nuestro tema pendiente es la explicación de las derivadas parciales. Quiero recordarle que está disponible la tarea del foro, ¿verdad? Sobre una función utilizada en educación y también tiene un video de una entrevista que yo di. Ese foro es una práctica de 3 puntos. Es bueno que lean todas las instrucciones y respondan las preguntas. Es un trabajo teórico, básicamente, pero también tiene funciones exponenciales y la idea de las derivadas de funciones exponenciales. Entonces, el último tema que había explicado en clase es el tema de las funciones, el tema de las funciones logarítmicas, el tema de las derivadas. eh, derivadas, derivadas de cadena, ¿verdad? El tema de derivadas de cadena y bueno, está pendiente este tema de derivada implícita que por asunto de energía no le pude explicar. Entonces le voy a dar más detalles. Hasta ahora nosotros habíamos visto la derivada de funciones explícitas, ¿verdad? O sea, la idea de la función explícita es un y igual a algo, ¿verdad? Como estoy señalando acá. Pero a partir de ahora nos tenemos que enfrentar a un nuevo caso de que no tanto de una función, sino que lo vemos más como una ecuación, ¿verdad? Esta de aquí, donde no está despejada la X ni la y entonces se considera una función o una ecuación implícita. Entonces, eh, básicamente la idea de este video es ver cómo funciona la idea de ese tipo de derivada implícita. Las reglas son las mismas, evidentemente, la misma regla de la suma, regla del producto, regla del cociente, derivada de seno, coseno, tangente, derivada de la función exponencial logarítmica. Las reglas son las mismas. Lo que cambia la forma en que tratamos las ecuaciones. Voy a copiar aquí la ecuación para entonces ir presentando algunos ejemplos. Este video yo lo voy a poner el link, evidentemente, en la plataforma, ¿verdad? Para que le llegue el mensaje, ustedes lo puedan ver y va a estar conectado a mi canal de YouTube. Entonces, vamos a hacer la derivada y la derivada sería la derivada de la x cuadrado en torno a x más la derivada de y cuadrado en torno a x igual a la derivada de 25 en torno a x. Observe que estoy haciendo la derivada de cada uno de los elementos y estoy usando la suma y la suma y el signo de igual como separadores, o sea, la derivada de esto, la derivada de esto, la derivada de esto. Ahí la suma y el signo de igual están funcionando como separadores. Entonces, ya ustedes todos saben que la derivada de x cuadrado es 2x, pero ahora le voy a dejar diferencial de x sobre diferencial de x. Y la derivada de y cuadrado es 2y. Y ahora le voy a dejar derivada de y sobre la derivada de x. Y también ustedes saben que la derivada de un número como el 25 es cero. De ahí, de dejar los diferenciales, lo que se hace importante es que la derivada de x en torno a x es 1. Entonces nos quedaría 2x más 2y sobre de y de x igual a cero. Recuerde que si siente que voy un poquito rápido, lo único sería ver el video y después repetirlo todas las veces que sea necesario. Esa es la ventaja de que esté grabado. Entonces, voy a seguir aquí arriba. A seguir aquí arriba. El truco aquí es despejar siempre el diferencial de y en torno a x, despejar esto, ¿sí? Y ahí lo tratamos como si fuera una ecuación al momento de despejar. Entonces podemos decir que el 2x que está sumando pasaría al otro lado donde está el cero restando. Y el 2y que está multiplicando pasaría al otro lado dividiendo. Por lo tanto, de y de x sería igual a menos 2x sobre 2y. Podría simplificar un poquito el 2 entre 2, ¿verdad?
sería menos x sobre y. Si se da cuenta, ya la derivada está despejada y evidentemente ese sería el resultado. ¿Reglas nuevas? No, no hay reglas nuevas. Estamos usando las mismas reglas. Lo que ha cambiado realmente es la forma de la ecuación, pero las reglas siguen siendo las mismas. Entonces, un poquito más abajo, vamos a hacer este otro ejercicio, este de acá. Entonces, lo estoy copiando, x cúbico más y cúbico, puse un cuadrado, tengo que borrarlo, más y cúbico igual a 6x por y. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer básicamente? Lo mismo de ahorita, ¿verdad? La derivada del x cúbico en torno a x, la derivada del y cúbico en torno a x y la derivada de 6, pero el 6 lo puedo dejar afuera, ¿verdad? Por ser múltiplo constante, por la derivada de x por y. Observe que hay un producto. Siempre que yo tengo un número multiplicado por una variable, yo puedo dejar el número delante de la derivada. Entonces, si hago la derivada de x cúbico, ustedes saben que 3x al cuadrado de x sobre dx, ¿verdad? Dejo los diferenciales. La derivada de y cúbico sería 3y cuadrado de y sobre dx. Y ahora pongo el 6. Y la derivada de x por y, la regla del producto. Usted la conoce, ¿verdad? La regla del producto. Entonces, la primera por la derivada de la segunda más la segunda que es y por la derivada de la primera. Observe que no estoy aplicando regla nueva, sino solo un procedimiento. Entonces, ¿cuáles derivadas aquí se simplifican? Los diferenciales de x contra sí mismo, ¿verdad? X contra sí mismo da 1 y el de x contra sí mismo da 1. Y entonces anoto lo que queda. Sería 3x cuadrado más 3y cuadrado, diferencial de y con respecto a x. El 6 lo puedo multiplicar, sería 6x de y de x. Y luego 6 por y, 6y. ¿Sí? Me voy a subir por aquí. Ahí arriba, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea ahora? Bueno, agrupar los que tienen los diferenciales de y de x y todo el que no tiene de y de x, ponerlo, o sea, a la izquierda todo el que tiene el diferencial y a la derecha del igual el que no tiene diferencial. Entonces, de este lado voy a dejar el 3y cuadrado, diferencial de y con respecto a x, y voy a traer el menos 6x de y de x. Al lado derecho de la igualdad estaba el 6y y voy a llevar restando el menos 3x cuadrado. ¿Se entendió? Ok, entonces básicamente lo que estoy haciendo es de acá que está sumando, lo estoy pasando restando, y este de acá que está sumando, lo estoy pasando restando. Vale, la idea es agrupar los semejantes, ¿sí? La idea es agrupar los semejantes. Eso hay que hacerlo siempre. Si se da cuenta, el de y de x es factor común a este lado, ¿verdad? Al lado izquierdo. Entonces sería factor común, quedaría 3y cuadrado menos 6x. Y al otro lado quedaría 6y menos 3x al cuadrado. Finalmente, eso que está como factor común, que está multiplicando el diferencial, pasaría dividiendo. Entonces sería 6y menos 3x cuadrado sobre 3y cuadrado menos 6x. Esa sería la derivada. Si se da cuenta, no estoy aplicando reglas nuevas. O sea, la regla de la cadena se mantiene, la regla del cociente se mantiene, la regla del producto se mantiene, la regla de la suma se mantiene. Si va a anotar, recuerde darle pausa al video o simplemente repetir el video, ¿sí? Entonces, la idea de hacer la derivada implícita es no tener que despejar la variable, ¿verdad? No tener que despejar, porque a veces hay funciones que la variable no se puede despejar. Entonces, por eso hay que obligatoriamente hacer la derivada como implícita, porque no hay manera de despejar la X o la Y, ¿sí? Entonces, miramos otro ejemplo. Vamos a ver si aparecen algunas cosas más. Bueno, y si no, me lo invento, ¿sí? Bueno, me voy a inventar uno aquí, en esta columnita que tiene mucho espacio.
Vamos a poner uno que tenga, qué sé yo, un e a la x más uno, o sea que tiene cadena, más el seno de x por y, o sea que tiene cadena, más uno, igual a cero. Ya ahí le estoy subiendo el nivel, ¿verdad? Vamos a decir que es el ejercicio. Tiene cadena y además de eso, derivada implícita. Ok, entonces ahí vamos. La regla dice que voy a hacer la derivada para cada caso. La derivada de e a la x más uno en torno a x. La derivada del seno de x por y en torno a x. La derivada de uno en torno a x. Y la derivada de cero. O sea que tengo que hacer derivada a ambos lados para todos los elementos, ¿verdad? Y recuerde que la suma, la resta y el igual funciona como separadores. O sea, esto es una cosa, dos cosas, tres cosas y cuatro cosas, ¿sí? O sea que tengo que aplicar la derivada para cada uno. Entonces, la derivada de e a la x más uno, ¿usted se acuerda que es esa misma función por la derivada de quién? Por la derivada del exponente, ¿verdad? Sería x más uno. O sea, la derivada del todo por la derivada del argumento. Más, aquí en la derivada de seno de x por y, observe que x por y es el argumento de seno, ¿sí? Entonces, la derivada de seno sería coseno de x por y por la derivada del argumento, que sería x por y. O sea, una derivada de cadena. Más la derivada de uno que es cero, y la derivada de cero que es cero. Ok, entonces ahora tengo que hacer las cadenas, ¿verdad? Tengo e a la x más uno y la derivada de x es uno y la derivada de uno es cero por la derivada de x con respecto a x, más la derivada de coseno de x por y, más el coseno de x por y por la derivada del argumento, ¿verdad? Pero es un producto, entonces sería la primera por la derivada de la segunda, más la segunda que es y por la derivada de la primera que es x, igual a cero. Si se da cuenta, ahí tuve que derivar los argumentos, ¿verdad? Una derivada con cadena. Entonces, esto es uno, y ahora voy a escribir lo que queda. Entonces tengo e a la x más uno por el uno me da eso mismo, más eh, coseno de xy por x diferencial de x con respecto a y, de y con respecto a x, más y eso es igual a cero. Y me voy a trasladar para acá. Si se da cuenta, yo tengo un producto ahí que tengo que simplificar, o sea que e a la x más uno se queda igual, pero el coseno de x por y tengo que multiplicarlo por x, entonces sería x por el coseno de xy por el diferencial de y con respecto a x, más coseno de xy por y, entonces sería y coseno de xy, ¿sí? Igual a cero. ¿Por qué tengo que aplicar ese producto? Bueno, porque hay que despejar la ecuación igual que ahorita, sí. Recuerde que lo que tiene el diferencial, todo lo que tiene diferencial se va a quedar al lado izquierdo y lo que no tiene diferencial al lado derecho. Esa es la estrategia. Entonces, todo lo que no tiene diferencial se queda al lado izquierdo y el que no tiene diferencial al lado derecho. Entonces, el y coseno de x, esto de acá, que está sumando, lo voy a pasar a restar. Y el e a la x, esto de acá, que está sumando, lo voy a pasar restando. ¿Sí? Y en el último paso, este factor de acá que está multiplicando el diferencial, lo voy a pasar al otro lado dividiendo. Entonces sería menos y coseno de x por y menos e a la x más y. Todo eso sobre x coseno de xy. Sí, ahí está. Esa es la regla. Entonces, la idea de fondo de la derivada implícita, como les digo, no es una regla nueva, sino derivar una función sin estar despejada ni la x ni la y, ¿sí? Hay otro concepto, es el ejemplo número 3. Hay otro concepto que quiero dejarle, que es el concepto de derivada superior.
Aquí tampoco hay reglas nuevas. Simplemente, la derivada superior, simplemente lo que uno hace es derivar una función varias veces, ¿sí? Entonces voy a poner funciones que conocemos, fácil de derivar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo hago la primera derivada, o sea, y' e a la x es e a la x. La derivada de x cuadrado es 2x y la derivada del logaritmo natural de x es 1/x. Esa es la que hemos hecho hasta ahora. Si hago la segunda derivada, o sea que ahora lleva 2', segunda derivada, la derivada de e a la x es e a la x. La derivada de 2x es 2. Y la derivada de 1/x, esa la habíamos hecho desde el principio de la clase, pero o sea, cuando comenzamos la derivada, subimos el x, o sea, reescribimos, ¿verdad? Para que quede x a la -1. Entonces sería, eh, y luego hacemos la derivada, sería x a la -2, pero al bajarlo, ¿sí? Entonces sería -1/x a la 2. Y si hago la tercera derivada, derivo eso otra vez, ¿sí? Ese es como la lógica. Si hago la tercera derivada, déjame subirlo un poquito. Si hago la tercera derivada, derivo eso otra vez y ya. Entonces, un ejercicio de ese tipo te va a decir, mira, encuentra la tercera derivada o la cuarta derivada usando la misma regla que se conoce. El e a la x es e a la x más la derivada de 0 de 2 que es 0, más la derivada de lo que tenemos ahí, 1/x al cuadrado. Si subo el x al cuadrado va a ser -2, entonces ahora hacer la derivada sería -3, pero déjame hacer la de y1/x aquí para ver si no cometí un error. Sería x a la -1. Si hago la derivada, entonces sería -1 x a la -2. Ahí está bien. Y si hago la derivada de eso otra vez, que es -1/x a la 2, al subirlo, quedaría -x a la -2. Si hago la segunda, otra vez la derivada de eso, sería entonces, sería el -1, el menos por el -2 sería 2x a la -3, o sea que sería 2/x a la -3. Por eso quise sobre x a la 3. Por eso quise hacerlo, 2/x a la 3. Ahí en limpio para que se viera más claro cuánto da. Entonces, en la derivada sucesiva o superior no hay regla nueva. En la derivada implícita no hay regla nueva, son las mismas reglas que se conocen hasta el momento, ¿sí? Pero claro, aplicada en contextos distintos. Nada, muchísimas gracias y espero que les sirva el video y que, bueno, sea suficiente la explicación para que puedan hacer la práctica que incluye derivada de cadena y derivada implícita. Bueno, también pueden ver otros videos y recuerden hacer la tarea del foro. Muchísimas gracias.